Buenos días, amigas y amigos. Espero que nos escuchen bien y sobre todo lo más importante, espero que os encontréis bien. Estoy con mascarilla porque hay gente alrededor y entonces tengo que tener un poquito de cuidado, ¿no? Por mí y por los demás, ¿no? Por lo tanto, espero que se encuentren bien porque seguimos en pandemia, aunque parezca que no, pero estamos en ello. Bienvenidos acá dentro del programa de la plataforma del tercer sector y alineamiento estratégico con los objetivos de desarrollo sostenible. Este taller que hoy desarrollamos, que es el segundo taller que hacemos en este marco, se llama cómo implementar la Agenda 2030 en tu entidad. Y creo que tenemos a personas que nos pueden ayudar mucho a ello y que es necesario. Este taller se enmarca en este programa que hemos comentado, pero además hay que tener en cuenta en el momento en el que lo realizamos. Ya tenemos nuestra estrategia de desarrollo sostenible que se presentó en Naciones Unidas en el mes de julio y estamos en definitiva en estos momentos en una década decisiva, en una década en la que para conseguir estos objetivos tenemos que hacer un gran impulso. De la agenda pues lo tenemos complicado, pero creemos que con el trabajo de todos y entre todos se puede conseguir. Por eso es tan importante para nosotros que antes de que llegue esa fecha para dar por concluida la agenda, tengamos estas alianzas con distintos actores, con distintas maneras de pensar, esta alianza entre todos, entre todas y todos, para conseguir, para conseguir que tengamos éxito en esta agenda. Ahora mismo, perdón, me están diciendo que no se oye muy bien. Perdón, voy a mirar a ver qué es lo que pasa con el sonido. Bueno, no sé si habré conseguido mejorar algo el, el sonido. Esperemos que sí. Esperemos que se oiga algo mejor. Y bueno, pues vamos a ver si puedo avanzar. De todas maneras, eh, como les estaba comentando, perdón, es que tengo algún problema ahora mismo. Bien, creo que he conseguido solucionar el problema. Vamos a ver si es verdad. No lo tengo nada claro. Les decía que necesitamos en estos momentos, como plataforma del tercer sector, cada día alinear nuestras propuestas, acciones a esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, esa coherencia con la Agenda 2030 y acciones que luchen contra la pobreza, la desigualdad, la discriminación y fomenten la sostenibilidad desde un enfoque basado en los derechos humanos. Para todo eso necesitamos que se den una clara coherencia de políticas, ¿no? Es especialmente importante para nosotros, ¿no?, que lo que haga uno no lo esté deshaciendo otro y para eso es necesario que esa agenda, además de que sea una agenda coherente, también las acciones que se hagan desde las distintas administraciones distintos niveles, europeo, nacional, autonómico, administración local, sean coherentes en el sentido de que los gobiernos nacional, autonómico, local, haciendo otra consejería. Esto nos es especialmente necesario. ¿Y a todo esto cómo nos enfrentamos las entidades sociales? Pues nos enfrentamos con mucha voluntad, con escasez de recursos
pero sí también, pero con una gran cantidad de aliados. Y entre esos aliados tenemos hoy a unas personas que nos pueden ayudar a conseguir que nuestras entidades podamos optimizar al máximo nuestra agenda para cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible y podamos trabajar de la mejor manera posible. En la primera mesa tenemos dos mesas de trabajo, decir que luego al final contaremos con Maite Suárez, vicepresidenta de Coordinación y Desarrollo Territorial de la Plataforma del Tercer Sector, que es la responsable del comité territorial. En ese marco es en el que se hace este taller, pero está abierto a todas las entidades y ahora mismo estamos unas 100 personas conectadas, a las cuales las mesas que vamos a tener, sí dar las gracias al equipo técnico de la plataforma Tercer Sector, que han hecho un magnífico trabajo para conseguir que estemos aquí en el día de hoy. Y sin más preámbulos, entramos en la primera mesa, que es claves, desafíos y buenas prácticas de la entidad del sector para la implementación de la Agenda 2030. Hay que reconocer que les ponemos unos títulos o las cosas para qué, pero vamos, la realidad es que tenemos la experiencia de Manos Unidas y que nos la va a dar Marco Gordillo. Marco Gordillo es alguien, aparte ahora le diré su currículum, pero es alguien a quien he compartido muchas veces con él en el grupo de trabajo de coherencia de políticas y que además generalmente cuando habla no es que hable bien, es que además habla certero, ¿no? Por lo tanto, agradezco mucho que puedas estar aquí con nosotros. Él es licenciado en Filosofía y Teología y cuenta con un posgrado en Dirección de Asuntos Públicos. Es coordinador de la campaña de ONG de Manos Unidas. Desde 2008 ha centrado su trabajo en educación para el desarrollo y la ciudadanía global, con una mirada específica a tres cuestiones fundamentales para el desarrollo: el cambio climático, el derecho a la alimentación y el desarrollo sostenible. En los últimos años, además, ha focalizado buena parte de su trabajo en el seguimiento y la implementación de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la construcción de la plataforma intersectorial de la sociedad civil Futuro en Común, donde imagino que muchos de ustedes estarán dentro, como instancia de reflexión y de diálogo político para una Agenda 2030 transformadora, inclusiva y sostenible. Actualmente participa en el grupo de trabajo del Consejo de Cooperación sobre Coherencias de Políticas para el Desarrollo Sostenible. Marcos, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por haber aceptado nuestra invitación y te cedo la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenos días a todos, a todas. No sé si se escucha bien. Perfecto. Se escucha bien, estupendo. Pues lo primero de todo, con tus palabras, Carlos, agradecer vuestra invitación para participar en este momento. Para mí es un honor y es un privilegio, porque para mí la plataforma del tercer sector es una plataforma que merece todos mis respetos y de quien constantemente voy aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un privilegio el poder estar aquí y compartir mi experiencia, ¿no? Efectivamente, el tema, la implementación de la Agenda 2030 en nuestras organizaciones, yo creo que no es un tema fácil, además tampoco tenemos demasiado tiempo para hablar de ello, y cuando le estaba dando vueltas sobre qué cosas compartiros de mi institución, que es Manos Unidas, bueno, caí en la cuenta primero de que hay una serie de procesos que son procesos que llevan tiempo. Algunos de ellos son previos incluso a la Agenda 2030, otros son nuevos y han surgido a partir de la implementación de la Agenda 2030, pero en cualquier caso la Agenda 2030 es como el vector que focaliza todos los esfuerzos de las cosas que os voy a compartir ahora. Voy a compartir mi pantalla para acompañar mis palabras con una presentación. ¿Me decís si la veis y si se ve correctamente? ¿Se ve? Correcto, sí. Vale, muchas gracias. Bueno, pues vamos allá a ver si me funciona. Estoy compartiendo pantalla, pero ahora no me deja. A ver, vale. Bueno, pues como os comentaba, este es el tema, ¿no? Bien, yo no sé cómo lo habéis vivido vosotros desde vuestras organizaciones respectivas, ¿no? Pero cuando se aprobó la agenda en el año 2015 y nos encontramos con este panel de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
nos han surgido muchos sentimientos, ¿no? Por un lado, es una agenda que de primera vista es dispersa. O sea, tiene muchos focos de atención y muy diferentes, ¿no? Y entonces la primera sensación de uno es perderse, ¿no? De decir, bueno, ¿y aquí dónde estoy, ¿no? Posiblemente el instinto nos lleva a continuación a intentar buscarnos reflejados en esa agenda, ¿no? Y mirar con más atención cada uno de los objetivos y pensar en cuál o en cuáles de ellos mi institución tiene algo que ver, ¿no? Por ver cuál es el sentido de la agenda en relación con mi propia institución, ¿no? Y una vez que uno va encontrando algunas conexiones y algunos objetivos donde se identifica, se pregunta cómo poner en juego y en relación todo esto con cada uno del resto de los objetivos, ¿no? Bueno, esto es un poco el proceso que hemos seguido en Manos Unidas, un poco desde la intuición de que con la Agenda 2030 tenemos una herramienta, una buena herramienta para trabajar y para luchar contra el hambre, que es la esencia de nuestra misión, y al mismo tiempo cuidar nuestro planeta. Pero claro, de intuiciones no vive el hombre. ¿Esto cómo lo trabajamos, ¿no? Bueno, la primera aproximación que hicimos fue casi más teórica, ¿no? Pero profundizando sobre el planteamiento de la agenda y su naturaleza, encontrábamos estas 4 cosas que veis apuntadas en la pantalla, que nos parecía que era como el valor añadido de la agenda, además de trabajar con diferentes objetivos de diferentes ámbitos, ¿no? Las que tenéis a vuestra izquierda, que pone el nivel de ambición, no dejar a nadie atrás, y la de abajo, desarrollo inclusivo y sostenible, bueno, no es que nos parezcan novedosas, ¿no? Porque al final organizaciones como las vuestras o como la mía luchamos precisamente por no dejar a nadie atrás, y además tenemos muy claro que el desarrollo no puede ser un desarrollo economicista, sino es socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible, ¿no? Lo que pasa es que viene bien que en una agenda internacional aprobada por 193 países aparezca esto como parte de los elementos esenciales, ¿no? Pero para Manos Unidas sí que fue una novedad los puntos 3 y 4, ¿no? La cuestión de la universalidad de la agenda, que nos obliga a todos a mirar no solo hacia afuera y hacia los países más empobrecidos, sino a mirar a nuestra propia tierra y preguntarnos cómo interactúa lo local y lo global. En el caso de Manos Unidas, tan acostumbrada a mirar hacia afuera, como una organización de cooperación al desarrollo, sí que ha sido un revulsivo, ¿no? El decir, ojo, que para poder trabajar nuestro mandato, lo que hay en nuestra misión, tenemos que ver tenemos que analizar cómo interactúa lo global con lo local y qué es lo que está pasando aquí en nuestra sociedad y cómo afecta al trabajo que estamos haciendo allá afuera, ¿no? Y luego la cuestión de la visión sistémica, quizás este es el gran aporte de luz que nos ha hecho ponernos a caminar, ¿no? Entender que los 17 objetivos solo se pueden cumplir si trabajamos simultáneamente con cada uno de ellos, entender que son interdependientes. Es toda una provocación y una invitación a pensar de una manera distinta, a pensar de una manera sistémica. Y no estamos acostumbrados a pensar de esta manera. Estamos acostumbrados a pensar de una manera mucho más inmediata, mucho más de acción-reacción, mucho más analítica, mucho más compartimentalizada, y no tenemos costumbre de pensamiento sistémico, ¿no? Así que el primer desafío en el que nos encontramos en Manos Unidas fue aprender a pensar en términos de sistemas. Esto es un poco complejo, complicado de transmitir, pero en mi opinión es el punto y es el paso más importante que hemos dado en la institución. Así que espero poder ser claro en lo que quisiera transmitiros, ¿no? Al final, el pensamiento sistémico se trata de, antes de mirar tu árbol en particular, aprender a mirar el bosque en su conjunto, ¿no? Y al mirar el bosque en su conjunto, no solo se trata de verlo, sino se trata de apropiarnos de él. Eso quiere decir que hay que oler la tierra, que hay que aprender de los insectos y los hongos que crecen en ese bosque, hay que tomar la temperatura, hay que ver las condiciones de humedad, hay que conocer el tipo de plantas que crecen ahí, hay que conocer la fauna, etcétera, etcétera. Y además ver cuáles son las relaciones y las interacciones que se dan en este ecosistema. Cuando uno es capaz de visualizar el conjunto de esta manera, incluyendo sus interacciones, entonces sí que podemos ir a nuestro árbol.
porque comprenderemos muchas cosas más de por qué nuestro árbol es como es, de cuáles son sus fragilidades y cuáles son sus potencialidades y cómo está interactuando con todo lo demás que forma parte del sistema, ¿no? Bueno, pues esto es lo que digo, que no es fácil, que es complicado, ¿no? Por eso intentaba poner aquí alguna definición, bueno, que nos pudiera ayudar, ¿no? Pensamiento sistémico se trata de ver totalidades en lugar de partes aisladas, de tal manera que podamos identificar los patrones de funcionamiento, de comportamiento, las interrelaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este es nuestro primer desafío. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, lo primero que nos propusimos fue ponernos unas gafas nuevas para repensar de una manera distinta nuestra misión. Es decir, mirarnos a nosotros mismos, nuestra identidad y nuestra misión con las gafas del pensamiento sistémico. ¿Y eso cómo lo hicimos? Pues bueno, lo primero que hicimos fue identificar, en el caso nuestro y de nuestra propia misión, aquel objetivo de desarrollo sostenible que tuviese más que ver con nosotros, ¿no? En nuestro caso es muy evidente porque es el objetivo del ODS 2, cuyas metas tienen que ver con precisamente acabar con el hambre, con todas las cuestiones de nutrición y con una producción sostenible de alimentos, ¿no? Así que a partir del objetivo 2 hicimos dos cosas. La primera, poner en diálogo este objetivo y nuestra propia misión con cada uno del resto de los 16 objetivos, preguntándonos cuáles son sus interacciones en ambos sentidos. Es decir, cómo afecta el ODS 2 a los otros objetivos y cómo me afectan los otros, ¿no? Y a partir de un poco este diálogo entre objetivos de desarrollo sostenible desde mi misión, intentar configurar una especie de mapa sistémico donde pueda yo entenderme dentro de un sistema, ¿no? Para intentar explicar un poquito esto, y es el único lo que me voy a tener un poquito más. En el resto voy más rápido porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? Este es el primer ejercicio. Esto es algo que sacó la FAO al año siguiente de la aprobación de la Agenda de Desarrollo Sostenible y nos pareció muy interesante. Ponemos la alimentación en el centro y la ponemos en diálogo con cada uno de los objetivos, ¿no? Y, por ejemplo, del objetivo 1, que es la lucha contra la pobreza, resulta que el 80% de las personas más pobres del mundo viven en zonas rurales, lo cual quiere decir que dependen de la salud de los ecosistemas para sobrevivir. De tal manera que si pensamos en términos de alimentación y pensamos en la gente más pobre y vulnerable del mundo, eso no solamente nos conecta con el objetivo 1, sino que nos remite al objetivo 13, 14 y 15 que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Nos planteamos el tema del agua. La agricultura actualmente gasta el 75% del agua dulce disponible en el mundo y es un bien escaso, ¿no? Entonces, en fin, fuimos haciendo este diálogo con los diferentes ODS y buscando cómo se repercuten en un sentido o en otro mutuamente, ¿no? A partir de aquí empezamos a intentar construir o reconstruir y entender nuestra propia misión desde un mapa sistémico. Y simplemente os lo muestro para visualizarlo, no más porque no nos da la vida, ¿no? Pero podríamos decir que si antes de la Agenda 2030 nuestro foco como Manos Unidas estaba puesto fundamentalmente en lo que veis ahora en la pantalla, sobre todo en el cuadro primero de la izquierda, propiamente en lo que es el sistema de producción de alimentos, ¿no? Cómo producimos, cómo transformamos, cómo comercializamos, cómo podemos contribuir a que nuestros socios locales en diferentes países puedan formar parte de esta cadena, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues hemos pasado de aquí a aquí. Este es un mapa sistémico. Y si veis, claro, nos cambia todo, ¿no? Queda en el centro la esencia de lo que es nuestro trabajo, pero ahora tenemos un fundamento que está en la parte de abajo, enmarcado por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el derecho a la alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego si veis en la parte de arriba, claro, no es solamente el sistema alimentario en cuanto tal, sino que a su vez el sistema alimentario depende de otros sistemas que son los que permiten la producción de alimentos y el funcionamiento del propio sistema, ¿no? Los ecosistemas, los sistemas humanos, energéticos, económicos, etcétera, etcétera. Y de cada uno de ellos hay una serie de tendencias o interacciones que se están moviendo continuamente y que tenemos que analizar, ¿no? Bueno, en fin, todo esto, por ejemplo, nos llevó de repente a un proceso en el cual nos damos cuenta que el cambio climático
no solamente es que afecte a la capacidad de producir alimentos por los efectos que está produciendo de sequías, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que además la producción de alimentos supone 1/3 de los gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar en clave de justicia climática. Incorporamos el tema climático desde la perspectiva de justicia climática como parte de nuestra agenda. O, por ejemplo, cuando nos planteamos con el ODS 12 la cuestión del desperdicio de alimentos, bueno, hay 1/3 de los alimentos que se producen que por una causa u otra acaban en la basura. Y en el caso de nuestro país, más de la mitad de lo que se desperdicia en los hogares. Con lo cual, de repente empezamos a hacer conexiones. El desperdicio alimentario se convierte en un tema de nuestra agenda también. Y trabajar en incidencia política por una ley contra el desperdicio alimentario se convierte en parte del escenario de nuestro trabajo, ¿no? De repente comenzamos a trabajar entendiendo que educar a nuestra propia sociedad en un consumo de alimentos sostenible, que quiere decir un consumo de alimentos ecológicos, de temporada, etcétera, etcétera, que eso forma parte de nuestra propia agenda, ¿no? Es decir, al final, en resumen, el hacer todo este proceso de relectura desde el pensamiento sistémico, lo que ha provocado es que ha ampliado nuestra agenda, nos ha permitido hacer conexiones que antes estaban ocultas y que ahora están desveladas, por lo menos para nosotros, ¿no? Y nos permiten trabajar de otra manera, tanto en los países donde estamos como en nuestro propio país, ¿no? Bien, a partir de aquí, ya voy a ir un poco más ágil. Se han derivado una serie de consecuencias en las que estamos a medio camino en muchas de ellas, pero en eso estamos, ¿no? Y eso es lo que querría compartir, ¿no? Lo primero es que cuando uno entiende lo que significa pensar de manera sistémica y cómo eso afecta a la propia institución, se da cuenta de que tenemos que cambiar nuestra narrativa. Nuestra narrativa también tiene que ser sistémica, ¿no? Partiendo del poder de la palabra. Todos sabemos que la palabra tiene poder de crear la realidad. Sabemos que cuando hablamos de una persona que no es de aquí, no es lo mismo hablar en términos de inmigrante que en términos de extranjero, porque las palabras tienen capacidad de generar y de crear realidad, ¿no? Entonces, un poco desde esta perspectiva, pensamos que tenemos que crear una nueva narrativa de lo que nosotros somos y de lo que hacemos como institución, con una perspectiva sistémica. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tenemos que aprender a contar lo que somos y lo que hacemos con esta perspectiva multidimensional, esta perspectiva multiactor, envolvente, donde cada uno de los actores acabe visualizando cuál es su papel, incluyendo a la propia sociedad, la sociedad civil, los individuos, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto haciéndolo además contando historias concretas de gente concreta. Pues no podemos filosofar ni hablar de conceptos abstractos, ¿no? Para nosotros este es el gran desafío. Nos hemos propuesto a lo largo de 5 años, los próximos 5 años, vamos a hacer nuestras campañas como Manos Unidas, que tenemos una campaña al año. Bueno, pues las 5 van a pivotar en torno a la Agenda 2030 con diferentes aspectos y este es un poco el desafío, ¿no? Cómo trabajamos con una narrativa sistémica que consiga al menos 2 cosas, que son las que tenéis en rojo al final de esta diapositiva, ¿no? Visibilizar las conexiones sistémicas, hacer evidentes conexiones que de primera vista no lo son. Para nosotros, por ejemplo, ha sido muy revelador cuando hemos podido decirle a toda la gente que en la manera como tú gestionas tu frigorífico, ahí se juega buena parte del derecho a la alimentación de las personas más pobres, ¿no? Porque lo que desperdicies o la manera como consumes, etcétera, etcétera, tiene impactos sociales, impactos ambientales, impactos económicos en las personas más vulnerables, ¿no? Así que conseguir hacer esas conexiones nos parece que es una de las claves, crear estos puentes. Por eso la imagen que hay ahí del puente, ¿no? Y si conseguimos visibilizar estas conexiones, entonces al mismo tiempo tenemos capacidad de empoderar, porque cuando la gente es capaz de entender que yo en mi casa, con la manera como gestiono mis alimentos y mi frigorífico, puedo luchar contra el hambre, etcétera, etcétera, al final estamos empoderando a la gente. La gente se empieza a percibir con capacidad de transformación desde lo pequeño y desde lo cotidiano, ¿no? Bueno, pues yo creo que estos son los grandes desafíos que tenemos frente a la narrativa, ¿no? Bueno, además de esto, la aproximación sistémica nos ha desafiado como institución
respecto de nuestra cultura de trabajo en compartimentos estancos. No sé cómo es en el caso de vuestras instituciones, pero las inercias muchas veces son trabajar con compartimentos estancos donde casi que hay poca comunicación entre lo que hacen unos y otros, aunque seamos vecinos de oficina, ¿no? Bueno, pues el pensamiento sistémico nos ha llevado a poner medios para trabajar de una manera multidisciplinar dentro de la lógica sistémica, ¿no? Y esto, por ejemplo, ha significado, en los últimos años organizamos algunos encuentros internacionales en Latinoamérica y en África con socios locales que están trabajando en alimentación. Y claro, en otros momentos esto era responsabilidad del equipo de incidencia, ¿no? Ahora no. Ahora, de hecho, esto lo hemos trabajado el equipo de comunicación, el equipo de proyectos, el equipo de estudios, el equipo de incidencia, ¿no? Y juntos hemos planificado el evento, juntos hemos estado allí, etcétera, etcétera, ¿no? Y estamos aprendiendo a trabajar de otra manera, ¿no? Lo mismo ha pasado en nuestra perspectiva, en nuestro trabajo en red. Intentamos trasladar la misma lógica al trabajo de grupos, cuando estamos en grupos de trabajo, ¿no? No solamente está presente la persona que es la especializada en tal tema de ese grupo de trabajo, sino que en la medida de lo posible intentamos que haya personas de otras disciplinas dentro de la propia institución que puedan enriquecer un poco el diálogo, ¿no? Bueno, todo esto también nos ha llevado a lo que en inglés se llama walk the talk. Camina tus palabras, ¿no? Sé coherente. Nos hemos preguntado como institución si todos estos mensajes que intentamos transmitir a nuestra sociedad los podemos sustentar en la manera como vivimos como institución y si como institución somos realmente sostenibles en términos ambientales, si somos justos en términos sociales. Y eso nos ha obligado, nos ha llevado a mirar a nuestra propia institución bajo la lupa de la coherencia, ¿no? ¿Qué cosas hemos hecho? Pues hemos hecho una auditoría de huella ecológica que nos ha venido muy bien con ECODES, que lleva muchos años trabajando esta cuestión. Eso nos llevó a su vez a revisar nuestras prácticas con los temas de papel, agua, luz, etcétera, etcétera, para ver cómo podíamos disminuir nuestra huella de carbono. Y un tema que en nuestro caso es muy relevante porque los viajes forman una parte muy esencial de nuestro trabajo, pero al mismo tiempo es lo que más contamina en términos ambientales, con lo cual estamos trabajando en un protocolo de viajes para ver cómo afrontamos este tema, ¿no? Lo tenemos todavía sin terminar, pero está ahí puesto en la agenda, ¿no? Y también nos ha llevado a revisar otra serie de políticas y de prácticas institucionales, ¿no? La política de género, con todo este tema de la pandemia, la cuestión del cómo conciliamos el teletrabajo, los cuidados, la presencia en las oficinas a la que estamos volviendo, ¿no? ¿Cómo hacemos este juego, ¿no? En fin, tenemos una serie de cuestiones que tienen más que ver con la dimensión de la coherencia respecto de todo lo que nos está desafiando la propia Agenda 2030. Trabajar en red más allá de los nuestros. Este es otro de los cambios que estamos experimentando y que nos parece que es de lo que más vida nos aporta, ¿no? La visión sistémica de la propia agenda nos invita, nos lleva a generar nuevas alianzas con nuevos actores, más allá de nuestros socios tradicionales, los de nuestro sector, los que trabajan con lo nuestro, ¿no? Bueno, eso lo estamos practicando sobre todo a través de Futuro en Común, como comentaba Carlos al principio. Y cada Futuro en Común no es solo un espacio donde yo voy a expresar cuáles son las preocupaciones de mi sector y de mi institución, ¿no? Es un espacio donde estamos aprendiendo a cultivar una mirada transversal con objetivos comunes de la Agenda 2030 que van más allá incluso de los fines de mi propia institución, ¿no? Aprendes de otros actores con los que en otros momentos no tenías ninguna relación y también tienes espacio para aportar tu propia riqueza, ¿no? Así que uno de los espacios más productivos de pensamiento y de trabajo conjunto son este tipo de espacios multisectoriales, ¿no? Y luego nosotros participamos en una red a nivel europeo que se llama SITSE, que de hecho ha hecho su propia programación estratégica a partir del cambio sistémico como eje, ¿no? Y desde aquí nuestro trabajo se basa en 3 pilares, los que tenéis ahí. Entendemos que para contribuir al cambio sistémico
Nuestra labor como red consiste en conectar actores, situaciones, escenarios, en influir políticamente para que las cosas puedan cambiar y en contar historias, en ser capaces de traer historias potentes de gente que tiene capacidad de inspirar para cambiar la realidad, ¿no? Y bueno, ya casi terminando, me quedan 2 diapositivas. Con nuestros socios, ¿qué? Con nuestros socios la experiencia que tenemos es que todo este cambio que estamos generando internamente muchas veces no es fácil transmitirlo y a veces es difícil incluso que lo comprendan, ¿no? Yo recuerdo siempre la primera vez que trabajamos una campaña de justicia climática, esto fue ya en el año 2009, bueno, tuvimos la llamada de algunos socios muy enfadados diciendo que qué estábamos haciendo, que nosotros no somos una organización ecologista y que no tenemos nada que ver con los temas ambientales, que estamos perdiendo nuestra identidad, ¿no? Socios muy enfadados. Y bueno, pues con eso nos vamos a encontrar. Hay gente que considera que la Agenda 2030 es la agenda globalista, liberticida, etcétera, etcétera. Y hay algunos socios que piensan eso, ¿no? Es decir, que no, esto no es fácil, ¿no? Pero aquí tenemos un desafío, que es cómo podemos educar la mirada de nuestros propios socios en esta perspectiva de Agenda 2030, que lo que hace es aportarle valor añadido a nuestra propia institución, ¿no? Por eso el desafío me parece que es saber transmitir el valor añadido que supone para la institución y para sus fines el adoptar una mirada amplia y sistémica bajo el paraguas de la Agenda 2030, ¿no? Y esto lo tenemos que hacer pues, a través de nuestros boletines, asambleas, redes sociales, comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí sin duda tenemos que hacer una labor educativa, ¿no? Y termino diciendo que, en mi opinión, en estos años sopla el viento a favor y tenemos que aprovechar la corriente como instituciones y como organizaciones de sociedad civil, ¿no? Con sus más y con sus menos, con sus lentitudes, con sus incongruencias, pero podemos decir, lo decía Carlos también al principio, bueno, contamos con una Secretaría de Estado de Agenda 2030, esto antes no existía, lo tenemos ahora, que además está inscrita dentro del Ministerio de Derechos Sociales, y eso es muy importante para vuestras organizaciones, es muy, muy relevante, ¿no? Tenemos una estrategia de desarrollo sostenible que se ha aprobado recientemente, 6 años después de aprobar la agenda, pero al final la tenemos y hemos podido participar como sociedad civil y es un referente de cómo caminar en los próximos 10 años, ¿no? Lo deseable aquí sería que todos conociéramos la estrategia de desarrollo sostenible, al menos esas partes que tienen más que ver con lo que es nuestro trabajo y nuestra propia misión, ¿no? Tenemos posibilidades de participar en el Consejo de Desarrollo Sostenible y, por lo tanto, de influir en los procesos políticos. Contamos con fondos de la Unión Europea, con la Next Generation, etcétera, etcétera. Tenemos recursos disponibles por parte de la Secretaría de Estado para proyectos relacionados con la Agenda 2030. Es decir, tenemos una serie de condicionantes que están ahí, que son positivos, que yo creo que tendríamos que aprovecharlos para poder implementar con mayor fuerza nuestra agenda, ¿no? Con sus límites, pero el viento vuela a favor, así que aprovechemos la oportunidad, ¿no? Y bueno, esto es lo que tengo que compartiros. Espero que algo de esto sirva. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Como siempre, muy, muy interesante y sí sirve. Y entre otras cosas, te agradezco que al final también hagas la referencia a que tenemos oportunidades, que no todo es un drama, sino que tenemos que trabajar para evitar que los dramas se produzcan. Es decir, que estamos yendo por un camino que podría ser mejor, pero que está siendo positivo, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que también autoalimentarnos de lo que estamos haciendo, de lo que estamos consiguiendo. O sea, gracias por tu colaboración. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, vamos un poquito mal de tiempo, pero sería, si alguien quiere hacer alguna cuestión a Marcos, pues estamos a vuestra entera disposición. Se puede utilizar el chat, como sabéis, y si no, pues pasaríamos a la siguiente mesa. Si no hay
cuestiones, la verdad es que ha sido clarísimo lo que has planteado, Marcos, y además porque desde una experiencia ya vivida siempre se puede transmitir mucho mejor, aparte que tú transmites bastante bien y eso también se agradece mucho. Bueno, pues entonces, si no hay más cuestiones, vamos a pasar a la siguiente mesa, que se titula Cómo alinear las acciones de las entidades del tercer sector con los objetivos de desarrollo sostenible. La principal misión de Prácticas ODS, quien va a dirigir esta mesa, es guiar a las organizaciones públicas y privadas para conseguir una integración eficaz y real de los objetivos de desarrollo sostenible. Además, pretenden alcanzar la Agenda 2030 a través de la transformación de las organizaciones y modelos de negocio basados en el equilibrio social, económico y medioambiental. Yo creo que después de la conversación, del diálogo que hemos tenido con Marcos, se hace como mucho más evidente la necesidad de esta segunda mesa, ¿no? Y además contando con esta organización, con Prácticas ODS, y además con dos personas que creo que van a dinamizar de una manera activa. Y aquí sí que espero que tengáis mucha participación. Vamos a ver, tenemos a Paloma Gutiérrez, que es cofundadora de Prácticas ODS, directora general y responsable del Departamento de Consultoría. Además, nos traslada que considera los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un modelo de equilibrado para funcionar en las organizaciones, donde todos los actores y todos los niveles juegan un papel importante. Y también contamos con María José Romero, es responsable de comunicación y directora de proyectos para las administraciones públicas en Prácticas ODS. Experta en programas de transformación digital y emprendimiento social especialmente implementados de la mano de universidades y ayuntamientos. Contaremos con ellas dos. Ellas dos van a organizar la mesa directamente. Además, teniendo en cuenta los problemas de conexión que tengo, yo mejor que no intervenga más porque lo que haré será estropearlo. Y os dejo con ellas, que creo que pueden ayudarnos muy mucho a conseguir que nuestras organizaciones no solamente pensemos en objetivos de desarrollo sostenible, sino que estos objetivos y la consecución de los mismos también nos transformen a nosotros mismos. Muchas gracias a las dos por estar con nosotros y os cedo la palabra y dirigir la mesa como consideréis que será bien seguro. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos, y enhorabuena a la ponencia de Marco, ha sido maravillosa, vamos, ha sido un placer escucharle. Voy a compartir pantalla, ¿vale?, para empezar la presentación. Yo estaré al frente de las explicaciones de la presentación, haremos una parte práctica y durante la parte práctica mi compañera María José va a estar en el chat resolviendo las dudas que necesitéis resolver, ¿vale? Vamos a enviaros una presentación, digo un Excel al chat, ¿vale?, para que vosotros podáis utilizarlo en la parte práctica, ¿vale? Yo os voy a poner esa parte práctica con un ejemplo, ¿vale? Este Excel que os envío está vacío, pero cualquier duda que tengáis podéis resolverla con María José, ¿vale? Y si María José considera que hay alguna pregunta interesante para compartir, abrirá micro y la compartiremos después de hacer la práctica, ¿vale? Pues sin más, voy a empezar a compartir la pantalla. A ver. ¿Veis bien la pantalla? Disculpad. Perfecto. Vale. Ay, no sé si esta parte se ve. Uf, vale. Bueno, pues vamos allá. Nosotras con esta masterclass charla ponencia lo que pretendemos es pues intentar transmitiros cuál es la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible, porque nacen un poquito pues la esencia de lo que son y luego cómo poner en práctica esa alineación dentro de vuestras organizaciones. Simplemente pues presentarnos, soy Paloma Gutiérrez, como ya me han presentado, María José, mi compañera, nosotros somos un equipo pues que viene cada una de distintos ámbitos, de distintos sectores y trabajamos por eso, por alinear a las organizaciones con los objetivos de desarrollo sostenible. Una tarea que no es fácil, primero porque no se entiende cuál es la esencia de esos ODS
y segundo, porque tiene una complejidad y una transversalidad pues, que va más allá de unos objetivos concretos a nivel global, que ahora iremos viendo. Para el desarrollo, lo primero que tenemos que entender, bueno, valga la redundancia, es entender los ODS, ¿vale? Y para entender los ODS tenemos que saber por qué nacen, a quién van dirigidos, por qué es importante implementarlos, y a partir de aquí es cuando haremos esa pequeña práctica. Para entender bien por qué nacen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo primero que tenemos que entender, no vamos a profundizar en ellos porque sabéis que son 17, sabéis cuáles son, o los podéis consultar esas metas, pero lo que sí que es importante es entender que no son una moda. O sea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son algo actual, una moda del momento, que mañana puede ser otra cosa y ayer era otra. No, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el resultado de una trayectoria por equilibrar los ámbitos de la sostenibilidad. ¿Cuándo empieza todo esto? Pues empieza todo esto en 1919, tras la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué empieza aquí? Pues porque tras la Primera Guerra Mundial los países involucrados y afectados se plantean que no puede volver a suceder ese desequilibrio que se originó a raíz de la Primera Guerra Mundial. Entonces es cuando se crea la Sociedad de Naciones Unidas, cuando nos empezamos a plantear la necesidad de equilibrar los ámbitos de la sostenibilidad. Evidentemente no salió bien porque existe una Segunda Guerra Mundial, pero sí que es en esta Segunda Guerra Mundial cuando los países se plantean que debe haber un compromiso más serio, más firme en la ambición de equilibrar los ámbitos de la sostenibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre la Sociedad de Naciones Unidas y la Organización de Naciones Unidas? Pues ese compromiso que se refleja en una carta. Y en esa carta ya se empieza a hablar de cuestiones sociales, cuestiones medioambientales, cuestiones de equilibrio económico. Por lo tanto, podemos decir que son el resultado de aquel momento, ¿vale? Naciones Unidas, como sabéis, trabaja desde sus inicios todo esto. Fechas importantes, pues es la creación de los Objetivos del Milenio, ¿vale? En la que, bueno, pues como sabéis son 8 objetivos, pero un poquito más generales y más enfocados a países subdesarrollados, que os voy a contar a todos los que estáis aquí, que sois expertos en todas estas cuestiones. Y la diferencia entre los ODM y los ODS es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuando empiezan a gestarse en Río de Janeiro, es porque en la cumbre de Río de Janeiro se plantean que todas esas cuestiones sociales, medioambientales y económicas no solamente son cuestiones de países subdesarrollados, sino que todos los países deben contribuir de alguna manera a ese equilibrio global de cada uno de los ámbitos de la sostenibilidad. Entonces, en Río de Janeiro empiezan a plantearse esas cuestiones y es en 2015 cuando finalmente se constituyen lo que hoy llamamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, podemos decir que los ODS son una consecuencia, la consecuencia de la búsqueda de ese equilibrio, de esa sostenibilidad, porque la sostenibilidad no es una cuestión medioambiental, es una cuestión de equilibrio de esos ámbitos social, económico y medioambiental. Podemos decir que es el resultado y que se dirige a ese alcance de la Agenda 2030, que hoy es Agenda 2030, ya sabemos que empieza a haber una Agenda 2050 y que habrá muchas más, pero lo que persigue es al final ese objetivo global, común y final del equilibrio social, económico y medioambiental. Otra cuestión importante para realmente alinear e integrar los objetivos de desarrollo sostenible en nuestras organizaciones es entender a quién van dirigidos los ODS. Me ha encantado lo que le ha pasado, lo que le ha comentado Marco, de que de repente algunos socios o gente involucrada en el proyecto se planteó que estaban perdiendo la esencia por atender a cuestiones medioambientales. Bien, la Agenda 2030 recoge los 3 ámbitos de la sostenibilidad y es local, multinivel y multiactor. Por lo tanto, hay que tratar los ámbitos de la sostenibilidad, los 3, y no hay que dejar a nadie atrás. A nivel local, iremos viendo a lo largo de la presentación, que es importante entender qué significa que la Agenda 2030 es local
¿Por qué? Porque no es lo mismo, vosotros lo sabéis más que nadie, abordar la erradicación de la pobreza en España que en un país subdesarrollado. No es lo mismo en una entidad pública que en una entidad privada. No es lo mismo yo como individuo que yo como trabajador. Entonces es importante localizar mi relación con los objetivos de desarrollo sostenible en cada uno de los aspectos, ¿vale? Y en cada una de esas localizaciones, valga la redundancia. Lo iremos viendo, ¿vale? Ahora simplemente quedaros con eso, que es importante localizar y que localizar significa eso. Localizar la Agenda 2030 significa cómo se relacionan esos objetivos de desarrollo sostenible con cada lugar, ¿vale? Cada país, cada comunidad autónoma, cada trabajo, cada individuo. Y por otra parte, ¿qué quiere decir que es multinivel y multiactor? Que no deja de nadie atrás, que todos los miembros de la sociedad, que sea todos los miembros de mi familia, a nivel laboral, a todos los niveles, sea una clase social u otra, a todos los niveles, impactamos de una manera u otra en los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué es importante implementar los objetivos de desarrollo sostenible? Evidentemente, la cuestión principal de la importancia de implementar los objetivos de desarrollo sostenible es la que hemos comentado, porque es necesario equilibrar los ámbitos de la sostenibilidad. Pero hay un paso más allá, y es porque se demanda cada vez más, porque sin el alcance de este equilibrio no habrá progreso y es que ya no habrá ni futuro. Y luego, por otra parte, porque existen unas legislaciones nacionales y comunitarias. No profundizaremos en la legislación comunitaria porque sois de muchas comunidades autónomas, pero simplemente deciros que en cada comunidad autónoma, incluso muchas veces en cada localidad, en cada ayuntamiento, hay planes estratégicos de la Agenda 2030. Veremos por qué es importante que los conozcáis, ¿vale? Voy a controlar el tiempo. La demanda actual, lo que hemos comentado, cada vez demanda más productos y servicios y todo lo que nosotros podemos proporcionarles. Es importante que entendamos que cada vez demandan más esa sostenibilidad. Por lo tanto, es otra cuestión aparte del equilibrio social, económico y medioambiental a nivel global. Por otra parte, por lo que hemos comentado, esa proyección futura. Cada vez más los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo que pretenden es una nueva manera de funcionar. Me ha encantado el caso de Marco, porque nosotras siempre comentamos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo que están intentando es abrir un nuevo sistema, una nueva manera de funcionar, en el que todos nos comportemos de manera equilibrada, con unos funcionamientos ya automatizados y equilibrados, ¿no? Entonces, al final, ese futuro sostenible, ese futuro equilibrado en las organizaciones que no estén alineadas y funcionen de esa manera lo van a tener muy complicado. Y no solamente a nivel externo, sino a nivel interno. Por mucho que mi actividad se destine a equilibrar algún aspecto o algún ámbito de la sostenibilidad, si internamente no funciono desde ese sistema equilibrado, lo voy a tener muy complicado, porque ahí estará mi relación con mis grupos de interés, mi relación en ese nuevo escenario. Entonces, es importante entender que el futuro, lo que pretende los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un futuro equilibrado, un nuevo sistema, una nueva manera de funcionar. Y luego, por otra parte, es importante porque ese nuevo escenario, ¿vale?, va a venir acompañado de políticas, ¿vale?, de políticas y de funcionamientos. Existe, como sabéis, la implementación para la Agenda 2030 en España. Fuimos de los últimos países en presentarla, pero la tenemos ahí. Y sabemos que esta Agenda 2030 es una manera de localizar los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es lo que comentábamos antes, ¿vale? No es lo mismo erradicar la pobreza en un país desarrollado que en España. Lo que el Banco Mundial de Datos considera pobreza extrema o no pobreza extrema, ese límite, posiciona a España como un país que no tiene esa pobreza extrema, considerada extrema, aunque la haya y mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo se aborda, cómo plantea la Agenda 2030 española esa erradicación de la pobreza? Pues desde la inclusión social. En otros países subdesarrollados, como vosotros sabréis y me podréis hablar muchísimo mejor de lo que yo os puedo hablar a vosotros, se abordará de otra manera, ¿vale? Se abordará pues, desde otros aspectos necesarios en
en ese entorno. Esto es localizar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Entender el caso, las necesidades de mi entorno, las carencias de mi entorno, cómo potenciar lo positivo, el impacto positivo, cómo minimizar el impacto negativo de mi entorno, de mi localización. Otro aspecto importante, ¿vale?, para localizar los objetivos de desarrollo sostenible en las organizaciones, que es el caso que os atiende a vosotros, es entender los principios del Pacto Global. Como sabéis, pues en un momento dado, Kofi Annan, que era el secretario de Naciones Unidas, en un foro de Davos, hace un llamamiento a las organizaciones, en general, público y privadas, ¿vale? Entonces, al final, él lo que intenta transmitir es que sin un funcionamiento equilibrado interno en el que equilibrar esos ámbitos de la sostenibilidad va a ser muy difícil que, aunque a nivel colaborativo pongamos toda la carne al asador, será muy difícil completar y realmente engranar esos equilibrios, ¿vale? Entonces, nace la institución del Pacto Global, ¿vale?, que es una institución orientada a las organizaciones público y privada y sin ánimos de lucro, como vosotros, y ayuda de alguna manera a alinear los objetivos de desarrollo sostenible con las actividades de manera interna y de manera externa. Hablaremos un poquito, unas cuantas pinceladas de la legislación. Todo esto os lo comento porque os ayudará a entender cómo aplicar y cómo alinear vuestras organizaciones en la parte práctica que veremos, ¿vale? Y la legislación nacional es otro de los aspectos, ¿vale?, importantes y que además me ayudan a alinearme con los ámbitos de la sostenibilidad. Por ejemplo, vamos a poner un par de ejemplos solamente de legislación nacional, ¿vale?, porque de comunitaria sois tantos que, bueno, si tenéis alguna duda, por supuesto, podéis ponerla en el chat o nos podéis escribir y la resolveremos, ¿vale? Una de las legislaciones nacionales para equilibrar un ámbito social, ¿vale?, uno de los aspectos del ámbito social es la que todos conocéis como la Ley de los Planes de Igualdad, ¿vale?, que desde el 7 de marzo de 2020 aplicaba a las empresas y organizaciones de más de 150 trabajadores, desde este 7 de marzo a las de más de 100 y el próximo 7 de marzo a las de más de 50, ¿vale? La única obligatoriedad es presentar un plan de igualdad y al final es una legislación derivada de una directiva europea que no tiene nada que ver con partidos políticos, que nace ya desde aquella Carta de Naciones Unidas que veníamos comentando, en la que ya se reflejaba la necesidad de esa igualdad de género, ¿vale?, y que al final nos ayuda a avanzar en la igualdad de género, ¿vale?, a todas las organizaciones. Otra ley interesante es la 11/2018, una ley que aplica desde este enero a organizaciones de más de 250 trabajadores, que seguramente conoceréis, es la del reporte de información no financiera. Una de las maneras de presentarlo es GRI, que lo veremos ahora, ¿vale? Y es una manera de, al final, entender cómo puedo yo avanzar en todos los ámbitos de la sostenibilidad y cuáles son aquellas cuestiones en las que puedo potenciar mi impacto positivo y puedo minimizar mi impacto negativo. Al final, la legislación, muchas legislaciones, son la oportunidad para dar pasos y progresar en los ámbitos de la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible. Y luego, simplemente, pues algunos criterios técnicos, como que los conoceréis perfectamente, como el de reducción de desigualdades, que es el de contratación de un 2% de personal con discapacidad en empresas de más de 50 trabajadores. Lo que quiero decir con todo esto, al final, es, resumiendo, es que la importancia de integrar los objetivos de desarrollo sostenible es importante entenderla porque, por una parte, cubrimos unas necesidades locales. Por otra parte, preservamos nuestro entorno. Por otra parte, nos suponen mejoras internas y además nos dirigen a ese futuro en el que hay un nuevo escenario que se funcionará de esa manera equilibrada, o por lo menos es lo que pretende esa Agenda 2030 y que juntos debemos caminar en esa dirección. Además, nos anticiparíamos a esos determinados riesgos de no estar internamente funcionando de esa determinada manera y que nos ayudan a cumplir con una legislación presente y futura. ¿Y por qué decimos futura? Porque si, como hemos visto, las legislaciones cada vez aprietan a organizaciones de cada vez menor tamaño, podemos deducir que al final nos van a afectar a todas las organizaciones independientemente de todos los tamaños que
que haya, ¿vale? Vamos a hablar ahora del SDG Compass, ¿vale? El SDG Compass es una metodología que propone el Pacto Mundial, es una metodología para que las organizaciones, pues para facilitaros a todas las organizaciones esa integración de los objetivos de desarrollo sostenible, y es una metodología con un procedimiento concreto, ¿vale? Ese procedimiento tiene 5 pasos. El primero sería entender los objetivos de desarrollo sostenible. Podríamos decir que esta pincelada que hemos dado, pues debería ser algo que entienda todo aquel que forme parte de vuestras organizaciones. Ese es el primer paso para hacer efectiva una integración y una alineación con los objetivos de desarrollo sostenible. También lo ha comentado Marco, que en su entidad es algo que se lleva a cabo. Entonces, sin ese entendimiento profundo por parte de todos los actores, por parte de todos los grupos de interés, es muy difícil realmente integrar los objetivos de desarrollo sostenible. Por otra parte, veremos que definir prioridades es el segundo paso y además tiene relación con esta parte práctica que vamos a hacer. El tercero será establecer objetivos. El establecimiento de los objetivos tiene relación con esa Agenda 2030 local, ¿vale? Porque una vez que yo defino los objetivos, que veremos cómo se definen, tengo que saber cuáles son los objetivos de mi entorno para encajar los de mi organización y mi funcionamiento con mi entorno y mi actividad. Luego hay que integrarlos, veremos cómo. Y luego la importancia de reportar y comunicar. Además, en vuestro caso, es más importante que nunca, porque vosotros no solamente es importante para darlo a conocer a todos los grupos de interés y para que a vosotros mismos os ayude a dar pasos, ¿no? A progresar en los ODS, sino que sois ejemplo de cómo se deben alinear los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces es súper importante reportar y comunicar. Estos 5 pasos, al final, lo que hacen es resolver esta fórmula, es diagnosticar a través del entendimiento de los ODS y de definir prioridades, es un diagnóstico de mi propia organización, es establecer un plan de acción a través del establecimiento de objetivos y de la integración de los mismos, y por último es ese reporting que hemos comentado que es importante para ese punto de partida de, vale, esto es el plan de acción, tenemos que reportarlo a toda la organización para que sepan cuál es nuestro plan de acción, para dar esos pasos. Es un punto de partida también para saber los que hemos alcanzado y los que no. O sea, el reporting y la comunicación es beneficiosa en muchísimos aspectos. En cuestión del diagnóstico, es importante entender que tiene que tener coherencia con la estrategia, ¿vale? La estrategia interna, ¿vale? Si mi estrategia interna tiene un determinado enfoque, ese entendimiento de los ODS, esa definición de las prioridades, tienen que ir alineadas con esa coherencia de la estrategia interna de la organización. Como hemos dicho, entender los ODS, ¿qué significa? Saber qué son los ODS, aparte de conocerlos, saber que son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas, que son de 3 ámbitos de la sostenibilidad. O sea, esto es algo que sabemos, pero tenemos que saber esa esencia, lo que hemos comentado antes, ¿vale? Que no es algo actual, que no es una tendencia, que es la consecuencia de algo que se dirige hacia un futuro y que a quién van dirigidos, ¿no? Que va dirigidos, que no deja a nadie atrás y que absolutamente todo aquel que participe en mi organización y a todos mis grupos de interés, de alguna manera impactan en los ODS. Y por otra parte, hay que entender el caso de la organización y las responsabilidades legales, que es lo que hemos comentado, ¿no? Pues saber cuáles son las necesidades de todos mis grupos de interés, cómo me relaciono con ellos, etcétera, etcétera, y luego todas aquellas responsabilidades legales que a mí me afectan en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Pues algunas vienen dadas por el Ministerio de Transición Ecológica, otras vienen de directivas europeas, o sea, hay algunas que son más nacionales, otras más locales, otras más globales. Entonces, también veremos que en la parte práctica una manera de poner orden y que además a mí me sirve es colocar todas esas legislaciones que a mí me afectan de una manera u otra. Otro aspecto es definir
prioridades, ¿vale? ¿Cómo defino prioridades? Lo veremos en la parte práctica, mapeando la cadena de valor para identificar áreas de impacto, ¿vale? Esto lo veremos ahora, es muy difícil entender así a grandes rasgos, pero no es otra cosa que entender mi producto o servicio, qué pasos tiene, ¿vale?, en la cadena de valor y luego desgranar esa cadena de valor. Lo veremos ahora, ¿vale? Entonces, una vez que yo tengo claro cuál es mi cadena de valor y cuál es cada uno de los pasos de esa cadena de valor, cómo impactan, ¿vale?, cómo se desarrolla, que lo veremos ahora, es importante seleccionar indicadores que tengan relación con mi entorno. Aquí sería esa localización de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Y de esa manera ir recopilando datos que me ayuden a una integración efectiva, no solamente de mi actividad externa o del desarrollo de mis servicios, sino de manera interna también, ¿vale? Y en este aspecto es importante definir prioridades. ¿Qué significa definir prioridades? Significa que cuando yo tengo seleccionados, yo tengo mi cadena de valor que la veremos ahora, tengo seleccionados mis indicadores, es importante definir cuáles son prioritarios, cuáles son factibles a corto plazo, cuáles son factibles a medio plazo y cuáles son factibles a largo plazo. Eso me permitirá revisar de una manera efectiva aquellos que se han alcanzado, pues algunos serán potenciar los impactos positivos, otros serán minimizar los impactos negativos. Será interesante para ver en cuáles hemos fallado, no pasa nada, lo importante es que salga todo. Pues mira, no he alcanzado esto, es que yo me había propuesto a corto plazo. Bueno, pues a lo mejor tengo unas necesidades que no me han permitido llevarlos a cabo a corto plazo. Pues los calendarizamos a medio plazo. Eso sería definir las prioridades, ¿vale? Ver cuáles son prioritarios por el aspecto en sí, porque a nivel profundo es prioritario, otros porque es factible llevarlos a cabo a corto plazo y calendarizarlos de alguna manera. Después de definir prioridades, cuando yo los he calendarizado, ¿vale? Pues mira, este me lo puedo poner a corto plazo, este a medio plazo, este a largo plazo. Es importante establecer esos objetivos, ¿vale? Con este lo que busco es alcanzar esto, ¿vale? Esto lo veremos también un poquito por encima. ¿Por qué es importante? Porque luego veremos a la hora de integrarlos si los alcanzo o no los alcanzo, ¿vale? Si yo no me establezco unos objetivos concretos de cada uno de esos pasos que yo me marco, me va a ser muy difícil integrarlos. Al final, si no materializamos todo esto, como ha dicho Marco antes, ¿no? Todo esto es como muy ambiguo, hay una agenda global que no sabemos muy bien cómo alcanzar, pues establecer unos objetivos concretos con una hoja de ruta concreta en base a un diagnóstico concreto. Al final es una materialidad práctica de mi organización, no solamente de mi actividad externa, que en vuestro caso es absolutamente alineada con los ODS, sino en ese funcionamiento interno. Es importante que estén integrados en la gestión, ¿vale? Ese funcionamiento interno, evidentemente. ¿Cómo establecer esos objetivos? Pues definir el alcance, lo que os he comentado, ¿no? Seleccionar esas metas, esos KPIs, esas metas locales, ¿vale? De cada uno de esos objetivos concretos de mi entorno, ¿vale? Y definir esa línea base, esa hoja de ruta y ese nivel de ambición. El nivel de ambición es el que yo me puedo poner a corto plazo, medio plazo, largo plazo y también un nivel de ambición en cuanto a alcance, ¿no? Pues voy a potenciar muchísimo más, ahora me lo invento, pero voy a intentar bajar mis emisiones de CO2 a X datos, ¿vale? Pues ponerte un nivel de ambición para luego ver si se alcanza o no se alcanza, por qué se ha alcanzado, por qué no se ha alcanzado, ¿vale? Y luego también es importante el anunciar el compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. Si yo no informo a toda mi organización ese compromiso, esa hoja de ruta con la que vamos a iniciar este proceso de alineación de los ODS, va a ser muy complicado que sea una integración y una alineación efectiva, ¿vale? A la hora de integrar, pues anclar todos esos objetivos de desarrollo sostenible dentro del negocio, ¿vale? Dentro de la organización, dentro de la actividad interna, ¿vale? Integrando esa sostenibilidad en todas las funciones. Ahora veremos a qué nos referimos con todas las funciones, ¿vale? Porque lo veremos en la parte práctica. Y luego participar en las alianzas, pero participar de una manera coherente, ¿vale? Todos mis grupos de interés
participan en esa cadena de valor. ¿Vale? Ahora lo veremos. Veremos que dependiendo de aquellos proveedores que yo elija, estaré impactando de una manera u otra en los objetivos de desarrollo sostenible. Y por último, la importancia de comunicar, ¿vale? A nivel, hay veces que pues, es obligatorio, hay veces que es opcional, ¿vale? O sea, obligatorio, pues, por ejemplo, aquellas organizaciones de más de 250 empleados que se aplica la ley 11/2018, pues estáis obligados a reportar, pero las que no es opcional y es una manera de dar a conocer a mis grupos de interés, ser ejemplo, a mí me permite poner orden, me permite avanzar, es en muchas cuestiones el interés y los beneficios de reportar la información en materia de ODS. Y luego, por otra parte, el reporting no es solamente una memoria de sostenibilidad, no es solamente ese informe de información no financiera, de intangibles, sino que es además una manera de alinear a la organización con esa cultura empresarial, ¿no? Que además Marco ya nos ha explicado, pues, con ese caso, ¿no?, concreto, a nivel interno es importante para que se impregne toda la organización de esa cultura y a nivel externo, evidentemente, para que mis grupos de interés lo sepan y participen de esa alineación. Entonces, por lo tanto, ¿por qué es importante? Pues porque es una manera de comunicar, es un compromiso y es un ejemplo. Simplemente comentaros, supongo que todos los conocéis, pero bueno, para quien no lo conozca, un modelo de reporting es GRI, es verdad que es un modelo complejo, pero para aquellas organizaciones grandes es mucho más adecuado y para las que no, es un orden bastante efectivo para diagnosticar el punto de partida, para poner orden, para diagnosticar y para poder decidir qué pasos voy a dar a continuación, ¿vale? Para definir prioridades, ¿vale? Lo importante es entender, como hemos dicho, que no es un paquete de objetivos de desarrollo sostenible, así que me viene patapam, venga, todos los objetivos de desarrollo sostenible, voy a elegir algunos sí, algunos no. No. Existen metas concretas en mi entorno de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Y podemos observar qué recursos limitados y finitos de nuestro entorno yo impacto de manera positiva o negativa. Puedo observar qué necesidades hay de mi propio entorno, qué adaptación hay de mis grupos de interés y qué legislación me aplica, ¿vale? Por lo tanto, hay una manera ordenada de poder llevar todos estos objetivos de desarrollo sostenible a el funcionamiento de mi organización, ¿vale? Es importante entender que son un engranaje, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que hay algunos que son del ámbito social, aquellos relativos a personas, ¿vale? Aquellos que son de erradicación de la pobreza, del hambre cero, de salud y bienestar, de educación de calidad y de igualdad de género. Hay otros del ámbito planeta, ¿vale? De agua potable, energía asequible, acción por el clima, vida submarina, ecosistemas terrestres y otros del ámbito económico, que equilibran pues, el trabajo decente, la innovación, la reducción de las desigualdades, las ciudades sostenibles y el consumo responsable. ¿Qué pasa? Estos objetivos de desarrollo sostenible forman parte de las 5 Ps, de las llamadas 5 Ps. Nos quedan 2 objetivos de desarrollo sostenible, 2 Ps que hablaremos después de la parte práctica. Pero lo que quiero que entendáis ahora es que todos estos objetivos de desarrollo sostenible no solamente es que yo me relaciono con ellos e impacto en casi todos, a lo mejor habrá alguno en el que puede ser que no, pero como ha dicho Marco, al final, de una manera u otra, en nuestra actividad cotidiana impactamos. Entonces, es importante entender todo lo que venimos hablando hasta ahora porque son un engranaje, son demasiado transversales como para ser independientes y aislados en su manera de tratar, ¿vale? Entonces, muchas veces cuando yo intento equilibrar un aspecto social, estoy desequilibrando un aspecto económico o un aspecto medioambiental. Al final hay que entender ese engranaje, esa transversalidad, para atender a todos los aspectos de cada uno de los pasos para alinearme con esos ODS, ¿vale? Ahora lo iremos viendo. ¿Cómo lo podemos hacer adecuadamente? Pues primero entender cuál es el impacto de mi producto o servicio, que en vuestro caso evidentemente sois un ejemplo, vosotros buscáis, vuestra actividad lo que busca es equilibrar pues, aspectos concretos a través de vuestros productos o servicios.
pero luego hay ese impacto de la actividad cotidiana, que es la que veremos ahora, ¿vale? Y luego, por supuesto, ese impacto colaborativo, que en vuestro caso pues también hay, pues es todo un ejemplo, ¿no? Todo lo que yo a nivel externo puedo colaborar, que además tiene un impacto multiplicador. Habréis visto que tenéis ese Excel que os hemos pasado, ¿vale? Aquí están principalmente las actividades que desarrolláis todos los que estáis aquí presentes, ¿vale? Entonces, os hemos indicado el ODS en el que impactáis por vuestro producto o servicio. Pues aquellas organizaciones cuyo servicio trabaja el acceso al agua potable, evidentemente su producto o servicio impacta en el ODS 6. Aquellas que trabajéis la igualdad de género, evidentemente impactáis en el ODS 5. Pero no todo acaba aquí. Hay que observar cuál es mi impacto en toda la cadena de valor, ¿vale? Entonces, nosotros ahora abriré el Excel, ¿vale? Para entender que de esa cadena de valor voy a pasar a cada paso de la cadena de valor para entender cómo se integra de una manera efectiva los ODS en el funcionamiento de mi organización. Si os parece bien, voy a cambiar a Excel, ¿vale? ¿Estáis viendo ahora todos este Excel que es como el que vosotros tenéis, el ejemplo que vosotros tenéis, pero yo con un caso práctico? ¿Veis todos el Excel que tengo en pantalla? No se ve. Lo vemos. Sí, lo veis. En pantalla, yo no lo veo en pantalla, está en el chat, pero yo en pantalla Vale. no veo. En pantalla no veis ahora en Excel, porque yo he cambiado ahora a Excel, a un Excel que estoy compartiendo. A lo mejor desde el soporte técnico pueden desanclar la otra presentación y anclar el Excel ahora. Vale, me dicen se ve muy pequeño, sí que se ve, localidad de actividad, vale, perfecto. O sea, ahora sí que estáis viendo el Excel, vale. No, se ve muy pequeño. No se ve el Excel. ¿No se ve el Excel? No. ¿Y por qué me dicen que sí que lo ve? A ver. Depende de la vista que tenga cada persona. Pues no sé, vale. Pues no sé si tienes que dejar de compartir, ¿vale? Paloma, sí. Si ahora mismo no te escuchamos, pero si dejas de compartir la pantalla y vuelves a compartir con el Excel, quizás sí que lo veamos. Vale, pues entonces voy a dejar de compartir. ¿Vale? Y voy a compartir el Excel de nuevo. Vale. Ahora el Excel y luego pues volveremos a compartir la presentación. Vale, imagino que ahora sí que lo veis, ¿verdad? Ahora sí. Vale, perfecto. Vale. Este Excel vosotros lo tenéis vacío. Veréis que tenéis todos los ODS en la columna de ODS por actividad. ¿Vale? Y simplemente se trata de indicar el ODS principal en aquel ODS que nosotros os hemos puesto en productos o servicios. Veis que tenéis una pantalla de ODS producto o servicio. Aquí es una organización que yo me he inventado, que se supone que lo que aborda su actividad es planes de igualdad. Bueno, podría ser la nuestra porque lo que hacemos es, entre otras cosas, lo que hacemos planes de igualdad. Pero vamos a decir que se llama una organización que se llama Plani, que se dedica a planes de igualdad, ¿vale? Entonces vosotros tenéis aquí, todos vosotros tenéis aquí todas vuestras organizaciones y veréis el ODS en el que impactáis por vuestro producto o servicio, ¿vale? Que se supone que sería esta columna que hay aquí, ¿vale? Luego, por actividad, veremos cómo podemos ahora entender cómo impactamos en esos ODS. Y luego están los de contribución. ¿Cómo son los de contribución? Pues ¿cuál es el alcance de mis contribuciones? Siempre son multiplicadoras. Ahí es verdad que las contribuciones
nunca tienen un impacto negativo porque siempre son contribuciones positivas, ¿vale? En este caso, pues podría ser una donación, voluntariados, etcétera, etcétera, ¿vale? Voluntariado de limpieza de playas, voluntariado de plantación de árboles, todas las contribuciones siempre son positivas, por lo tanto tienen un efecto multiplicador, ¿vale? Pero luego, otra manera, ¿vale?, de empezar a poner orden es ver aquellas legislaciones que yo cumplo, primero cuáles me aplican, cuáles cumplo, y es un punto de partida para ver qué es lo que ya estoy haciendo, que muchas veces estamos haciendo muchísimas cosas que no sabemos, ¿vale? Luego veremos la cadena de valor y los pasos de la cadena de valor, ¿vale? Pero a nivel legislación, primero, tendría que ver a nivel local cuáles son aquellas legislaciones que me aplican, ¿vale? Pues imaginemos que pues, tengo un plan hidrológico que me aplica y hay un real decreto que me aplica, lo cumplo, no lo cumplo, pues ir viendo lo que ya tengo integrado y lo que me aplica, pues integrarlo, ¿vale? Pues la ley 10/2019, ¿vale? Que es también una ley, una normativa local. Bueno, simplemente se trata de que cada uno vea a nivel local, a nivel de su comunidad autónoma, cuáles son las legislaciones que le aplican, ¿vale? Luego hay otras del cálculo de la huella de carbono, que en unas comunidades pues se exige más y en otras se exige menos, pero bueno, cada uno tiene que ver cuáles son normativas obligatorias, cuáles son recomendables, aquí serían las que están en gris, y ver si las tengo integradas o no las tengo integradas. Las obligatorias, pues me puedo dedicar a integrarlas y es una manera de poner orden. Y a nivel nacional, pues lo mismo, ¿vale? Pues aquel Real Decreto que estableció un ingreso mínimo vital en el que ya estaría impactando de manera positiva en el fin de la pobreza. Todos estos segurísimo que todos vosotros lo tenéis, pero vamos a revisarlos pues, por aquellos que no lo tengan, ¿vale? Pues la legislación de prevención de riesgos laborales, todo eso es una manera de yo poner orden. Y además, poniendo ese orden, si yo veo, mira, es que ya estoy impactando positivamente en el ODS3, en el de salud y bienestar, porque mi alcance es en prevención de riesgos laborales. Bueno, pues eso ya lo tengo cubierto. Voy a ver mi comunidad autónoma qué propone en cuestión de salud y bienestar para ver cuáles tienen que ser mis próximos pasos en esa ruta, en esa hoja de ruta, ¿vale? Bueno, simplemente se trata de esto, de ir viendo qué legislación local y nacional nos aplica. No voy a profundizar en esto, ¿vale? Vamos a profundizar más en los productos y servicios y en la estrategia interna. A nivel comunicativo, simplemente una pincelada de que es importante pues, difundir la acción en los portales internos, en todas las intranets, en la web, en redes sociales, en mails a mis grupos de interés, en formación y sensibilización. Evidentemente, pues hay algunas legislaciones que me ayudan a comunicar. Cuando tengo un plan de igualdad y tengo que difundirlo, pues es una ayuda a comunicar. El informe de información no financiera lo mismo, es como una memoria de sostenibilidad. Entonces, hay algunas que me ayudan a la difusión, pero si no, es importante, bueno, pues mira, instrucciones de uso de algún producto o servicio es una manera también de llegar a esa comunicación. Entonces, aprovechar las comunicaciones que ya tengo hechas y potenciar las que no tengo hechas. Y vamos a ir a la cadena de valor, que voy un poco a salto de mata, quedan 8 minutos, a lo mejor me paso un poco más, lo siento, hemos empezado un poquito tarde. Lo primero de todo, como hemos dicho, vamos a esta organización que su servicio es elaboración de planes de igualdad. Y lo primero que yo tengo que hacer es ver cuáles son aquellos pasos de la cadena de valor. La logística de entrada, que en este caso es la solicitud del cliente, qué operaciones llevo a cabo para elaborar los planes de igualdad. En cuanto a la distribución de los planes de igualdad, en este caso sería el registro en órgano competente y la implementación del plan de acción. ¿Por qué? Porque la implementación es una manera de distribuir, porque el plan de acción es ponerlo en marcha, es difundir a todos mis grupos de interés e integrar en la organización ese plan de acción derivado de ese plan de igualdad que se ha hecho, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es ver todos esos pasos de la cadena de valor de ese producto o servicio, ¿vale? Y cuando yo tenga todos esos pasos, me puedo plantear, ¿vale?,
así a grosso modo, pues qué materiales necesito utilizar y con qué proveedores cuento, ¿vale? De esta manera, ahora en cada paso de esta cadena de valor, o sea, los pasos, o sea, si esto es la cadena de valor, los pasos son esa solicitud del cliente, esa creación de la comisión negociadora, esa recopilación y análisis de la información, ese diagnóstico, todos esos son los pasos para llevar a cabo ese servicio. Bien, ahora lo veremos y veremos hasta qué punto yo soy también coherente eligiendo a mis proveedores, soy coherente haciendo uso de los materiales necesarios para llevar a cabo este servicio. Los pasos de la cadena de valor. Como hemos visto, cada paso de la cadena de valor, aquí solamente os he puesto 2, ¿vale? Porque si no sería una locura, pero para que entendáis y podáis llevarlo a vuestros servicios internos, ¿vale? Y a vuestras actividades internas. Esto es tanto para un producto o servicio como para la propia actividad. Al final no deja de ser otra cosa, es analizar todos aquellos pasos que yo llevo a cabo, toda esa cadena de actividad, tanto si es un producto o servicio como si es mi actividad cotidiana interna, ¿vale? Cualquier cosa se puede desgranar de esta manera. ¿Cuál es la actividad concreta? ¿Vale? Pues en este caso, pues si fuera la entrada de la solicitud de un plan de igualdad, pues la solicitud sería la actividad en sí. ¿Qué recursos he utilizado? ¿Vale? Habría que analizarlo, ¿vale? ¿Qué se genera? Se genera un contrato, ¿vale? A raíz de esa solicitud. ¿Qué cambios hay propuestos? Pues en este caso, por ejemplo, digitalización y firma electrónica, ¿para qué? Para evitar el uso de papel. Por ejemplo, ¿vale? Es una manera muy sencilla, muy evidente para que vosotros entendáis de una manera fácil cómo se lleva a cabo ese análisis de la cadena de valor, ¿vale? Profundizando un poquito más, ¿vale? La creación de la comisión negociadora tiene sus propias actividades. Este paso de la cadena de valor tiene sus propias actividades. El compromiso por parte de la organización, la comunicación para orientar la creación de la comisión negociadora, la reunión, la formación. Vale, bien, pues cada uno de estos pasos tiene además esos recursos utilizados. En el caso del compromiso, pues lo mismo. Tecnología, línea telefónica, mails, electricidad, etcétera, etcétera. Cualquier cosa. ¿Por qué ponemos hasta electricidad? Porque yo puedo elegir un suministro limpio y de esa manera realmente tendré una alineación interna con los objetivos de desarrollo sostenible y estaré reduciendo esa huella de carbono. Es algo que parece muy evidente, pero no es otra cosa que poner orden, analizar, profundizar y poner orden y ir observando cómo impacto en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Pues lo mismo, comunicación para orientar la creación de la comisión negociadora, la reunión, todo tiene sus recursos utilizados, observar qué generamos con eso, qué cambios podemos proponer y qué resultados hay en los cambios, ¿vale? Que sería ese impacto positivo. O sea, ese impacto positivo habría que potenciarlo y el impacto negativo pues minimizarlo. Si hay un momento dado en el que veo que estoy impactando de manera muy perjudicial, pues entonces podríamos observar que eso podría ser una de mis prioridades en esa hoja de ruta para integrar los objetivos de desarrollo sostenible. Y de una manera muy rápida, porque ya son y 27, me sabe fatal, pero voy a dejar de compartir para poder ir otra vez a la presentación, ¿vale? Yo no sé, María José, si hay alguna pregunta que creas que es interesante compartir en voz alta, alguna reflexión así que se haya hecho que quieras compartir. Gracias, Paloma. Bueno, hay algún apunte. Sí que creo, intuyo, por la experiencia que tenemos en este tipo de formaciones, que ya, pues, por suerte viene siendo bastante y amplia, es que en una hora es mucha información y esta herramienta es muy profunda. No penséis que es baladí ni que en un momento se puede llegar a hacer, aunque Paloma lo explique también tan rápido, porque tiene mucho manejo de esta herramienta y nos dedicamos a esto. Pero es verdad que creo que lo importante es que sepáis que se pueden aterrizar, que esa sostenibilidad que significa equilibrio tiene que también tener mucho sentido común y tenemos que intentar simplificarla
manosearla, si me lo permitís, con las narrativas que se refería también antes Marco, para hacerla propia y hacerlo nuestro. Y desde lo más sencillo que puede ser adjudicar de alguna manera o vincular el primer de los ODS y priorizar los primeros de los ODS que sabemos que estamos trabajando por nuestro producto o nuestro servicio, por lo que hacemos en el día a día, ir desgranando un poquito más allá donde podemos generar un poco más un impacto positivo y donde podemos paliar un impacto negativo. Y sí que es verdad que hay una parte que siempre nos saltamos en las formaciones, que entendemos y presuponemos, y en este caso pues seguramente sea así, que es realmente tener un conocimiento profundo, ¿no? De alguna manera de los ODS, aunque sea a base de los titulares o de algunas metas, porque así sabremos mucho más dónde integrarlo, sabremos mucho más dónde lo estamos haciendo bien o dónde estamos dejándolo de hacer, ¿no? O dónde quizás no nos estamos dando cuenta que ya estamos impactando positivamente y quizás no lo estamos comunicando y quizás no lo estamos visibilizando o lo estamos poniendo en valor en la parte interna de nuestra organización o a nivel externo en la comunicación que hagamos y sin embargo sí que lo estamos haciendo. Al fin y al cabo, los ODS lo que nos ofrecen también a nivel de comunicación es estandarizar, ¿no? Y tener todo un lenguaje más universal, no solamente aquí, sino en los cientos y muchos países, 190 y tantos países que firmaron el acuerdo en 2005, ¿no? Me callo porque podríamos estar, es verdad que hablando de esto... Brillante, brillante, María José, como siempre. La verdad es que María José pone de repente, para y dice, vale, no os preocupéis, esto tiene su complejidad, pero ella hace que entendáis que, bueno, que poco a poco y es verdad que, bueno, un paso detrás de otro. Totalmente, María José, mil gracias. A ti, Paloma. Hay una pregunta que sí que acaban de hacer, que hablan de el anunciar el compromiso con los ODS. ¿Podría valer incluir ese compromiso en los fines de la organización? A ver, ¿puedes volver a repetirme la pregunta, perdona? Pregunta, y María también se hacía eco de la pregunta, es ¿cómo podría valer incluir el compromiso con los ODS en los fines de la organización? O sea, yo creo que hay un sí rotundo, ¿no? Si quieres... Hombre, absolutamente, totalmente. O sea, es que además ahora veremos, ¿vale? Un poquito ese compromiso, como hemos comentado antes, es la manera de empapar a toda la organización para que entiendan esa nueva manera de funcionar, ese nuevo escenario y ese nuevo sistema diferente, ¿no? Entonces, ese compromiso es el punto de partida. Absolutamente sí a la pregunta, totalmente. De todas formas, aunque ahora termine Paloma también, porque nos quedaban 2 PA y 2 DS que también había que comentar, sí que os voy a dejar por el chat nuestro correo electrónico, nuestra web y sentiros libres de verdad de hacernos cualquier tipo de pregunta, porque independientemente de que para esto, para nosotros tenga que ver con nuestro día a día cotidiano de nuestro servicio, también tiene que ver mucho con nuestra vocación y con nuestro talante. Así que estaremos encantadísima, sobre todo sabiendo quiénes sois, ¿no? Os dejo por aquí los datos y Paloma, por favor. Perfecto, pues voy a acabar simplemente pues esos 2 ODS que ya os ha adelantado María José, ¿vale? Para ir acabando. Como bien ha dicho María José, nos hemos quedado con 2 objetivos de desarrollo sostenible que nos quedan por integrar, ¿no? En esos ámbitos de la sostenibilidad. De todos estos ODS que hemos comentado, hemos dicho que había unos del ámbito social, otros del ámbito medioambiental y otros del ámbito económico, pero nos quedaban 2 para completar aquellas 5 P's, ¿no? Que son el de paz y el de alianzas. ¿Por qué paz y alianzas están fuera de los ámbitos de la sostenibilidad? Porque indudablemente son la base para alcanzar el resto de los objetivos de desarrollo sostenible. Indudablemente sin paz es inalcanzable el equilibrio de cualquier ámbito de la sostenibilidad e inevitablemente sin alianzas es inalcanzable el equilibrio en cualquier ámbito de la sostenibilidad. Y al final entender que es tiempo de alianzas es una manera de asentar esas bases para avanzar y progresar en el alcance de la Agenda 2030, en el que todos vosotros sois un ejemplo de alianzas. Así que, sin más dilación, porque creo que ya me he pasado 3 minutos, he corrido todo lo que he podido, lo siento.
agradeceros. Ahora María José cerrará la ponencia, que siempre es, ya habéis visto, ya os he adelantado lo positiva y siempre motiva a María José. Así que a integrar los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro funcionamiento, que es posible, que es factible. Gracias, Paloma, qué expectativas. No, yo no diré mucho más que lo que ya he dicho. Preguntaban también Silvia, sobre algún manual. Existe una metodología que se llama SDG Compass, que es la que ha nombrado Paloma. Yo os vuelvo a decir que manoseéis los objetivos de desarrollo sostenible, que los hagáis vuestros, que los leáis, que los releáis y que los tratéis con el sentido común, que significa poner fin a la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, y todo lo que dicen, que son parte de lo que ya hacéis y sentís en vuestro día a día, puesto con una nomenclatura en un lenguaje que nos hace unirnos a todos, ¿no? Así que muchísimas gracias, tenéis nuestros datos ahí para lo que queráis. Gracias por vuestra labor y por escucharnos también. Muy bien, pues muchas gracias, Paloma y María José. Retomo la moderación porque Carlos Usías ha tenido que ausentarse. Os pido disculpas en su nombre. Bueno, muchísimas gracias por vuestra presentación. La verdad es que nos ha quedado muy claro. Me quedo con esa recomendación de manosear, de hacer nuestros los objetivos de desarrollo sostenible. De todas formas, vamos a enviar a todos los participantes las dos presentaciones que hemos tenido, el Excel y la grabación del vídeo. También lo vamos a subir a nuestra página web, a la página web de la plataforma del tercer sector. O sea que cualquier información, o si queréis ampliar, lo vais a tener todo disponible. No me quiero alargar más porque ya vamos fatal de tiempo. Simplemente doy paso y presento para que dé unas palabras de clausura y unas palabras de cierre de la jornada a la vicepresidenta de Coordinación y Desarrollo Territorial de la plataforma del tercer sector, Maite Suárez. Maite, tienes la palabra cuando quieras para hacer ese cierre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramiro, y muchísimas gracias a las personas ponentes por las magníficas intervenciones que nos han ofrecido. Quiero agradecer también, como no, la asistencia de todos vosotros, a las personas que os habéis inscrito a este webinar, otro webinar que hemos hecho este año y que sin duda será de beneficio de todos y todas, y de los que lo han seguido activamente y todas las personas también que habéis participado con las preguntas. Se demuestra la relevancia de la Agenda 2030, de su alineamiento con todas las acciones de las entidades sociales para conseguir lo antes posible un mundo más justo, más igualitario y sostenible. Y a medida que íbamos hablando, me voy quedando con palabras que quiero compartir con vosotros y luego las desarrollo ya para cerrar este webinar. Me quedo con la palabra reto, oportunidad, responsabilidad, compromiso, conciencia, alianzas, equilibrio, justicia y equidad y reconstrucción social. Me quedo con esas palabras para construir el cierre de este webinar, como os he dicho. Creemos que el tercer sector debe tener un papel fundamental en la reconstrucción social y en la difusión de la necesidad de conseguir un modelo de desarrollo socialmente justo y ambientalmente sostenible que no deje a nadie atrás, y así se ha demostrado en esta jornada. Quedan solo 10 años para que finalice el plazo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso significa un gran reto, y tenemos en nuestras manos la oportunidad y la responsabilidad de lograr un modelo de desarrollo económico, social y medioambiental que demuestre el compromiso de la sociedad civil con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados en la Agenda 2030. Tal y como se ha puesto de manifiesto en la jornada de hoy, la consecución de los objetivos es responsabilidad de todos y todas, no solo de los poderes públicos, sino también de las entidades sociales y de la propia sociedad civil. También ha quedado resaltada la importancia de las acciones llevadas a cabo por las diferentes entidades, siempre que se encuentren alineadas con la hoja de ruta de la Agenda 2030. Y en ello, precisamente, se encuentra la plataforma del tercer sector, consciente de todo el camino que aún queda por recorrer.
El punto de vista que nos ha ofrecido el ponente y las ponentes de hoy y su experiencia en relación con la Agenda 2030 demuestra sin duda la importancia de las alianzas de nueva generación entre gobiernos, empresas y sociedad civil, que sin duda alguna constituye la mejor vía para alcanzar un equilibrio social, económico y medioambiental. Asimismo, nos han trasladado la necesidad de transformación de las organizaciones y modelos de negocio para lograr una verdadera reconstrucción social. Cerramos, pues, con este webinar hoy, esta jornada, pero desde Plataforma del Tercer Sector seguiremos trabajando para que la Agenda 2030 sea la hoja de ruta de todas las personas y que se construya una sociedad más justa y equitativa sin dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra participación.